¿Cómo están? Soy Carlos Calderón, esto es Perspectivas y estamos en Justicia TV. Hoy día nos acompaña Eric Kecklin, que ha editado un libro maravilloso, además la impresión es pulcrísima, que se llama Jarana en la Ciudad de los Reyes. ¿Cómo estás, Eric? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, y aprovecho de mandar un saludo a todos los televidentes de Justicia TV. Eric, tú has estudiado en Oregon, en Shanghái y me dices en Lisboa también, Así es, ¿no? correcto. ¿Hace cuánto tiempo vienes estudiando la música criolla? Sí, yo empecé a estudiar musicología, terminé la carrera de musicología en la Universidad de Oregon. Empecé a estudiar música en el 2009, pero en realidad yo llevo estudiando música desde que estoy en el colegio. Yo soy trompetista, toco trompeta hace ya casi 25 años. La música siempre ha sido parte de mi vida, ha sido una parte muy importante de mi vida. Además, yo soy economista. Justamente ahora te comentaba que mi maestría y mi doctorado, ¿no? Mi maestría que fue en Shanghái y mi doctorado que fue en Lisboa, están más relacionados a la economía. Pero la música siempre ha estado conmigo. Todas las semanas trato de tocar con músicos. Una vez al mes tengo alguna presentación. Por lo general toco jazz. Pero mi trabajo como escritor, como investigador, como musicólogo, se centra en el Perú. Yo tengo una enorme fascinación por el Perú. Este es mi segundo libro. Mi primer libro lo publiqué en el 2019. Se llama Guía del Proceso Emancipador. Es sobre la historia de la independencia del Perú. Entonces, siempre mi trabajo académico, ahora mi tesis de doctorado, he intentado vincularlo al Perú porque soy un apasionado del Perú, pero sobre todo de la música peruana y la historia de la música del Perú. Una pregunta que me surge a raíz de lo que has dicho. ¿La trompeta suele ser usada en la música criolla? Poco. Hay arreglos, por ejemplo, en la música de banda, ¿no? Como las marineras. Mi libro principalmente aborda lo que es la marinera y su ancestro, que es la zamacueca. Vemos, por ejemplo, que en el norte hay bandas para la marinera, donde sí se usan metales, sí se usan instrumentos de banda. De ahí también en la música criolla se ha comenzado. Carlos Jaire, por ejemplo, tiene arreglos de marineras con Alisa Maíña en las que él introduce esos instrumentos. Pero yo, por ejemplo, soy un poco purista, me encanta la música tradicional, ¿no? Por lo general, en la música criolla, la trompeta no es un instrumento habitual, porque no es un instrumento que tradicionalmente se ha usado para la música criolla, ¿no? Como por ejemplo sí lo puede ser el arpa. Las primeras zamacuecas que se tocaban allá en Amancaes, no muy lejos de donde estamos en el Palacio de Justicia, se cajoneaba el arpa, ¿no? Y así como se tocaba con guitarra, también se podía tocar con arpa, y la parte percusiva la cajoneaban. Y esto no solamente lo sabemos por lo que se ha escrito sobre Amancaes en el siglo XIX por viajeros extranjeros, pero también lo sabemos porque, por ejemplo, en Chile, la cueca, que es una de estas nietas de la antigua zamacueca, ¿no? Donde también viene la marinera limeña, hasta el día de hoy se cajonea y se toca con arpa. Mira, tu libro tiene una particularidad. Hay muchos códigos QR. Sí. Que nos traen además la música. Si uno está leyendo el libro, por ejemplo, puede escuchar la chicho, puede escuchar alguna marinera, la concheperla, puede escuchar el ataque Chumayo, también lo puede escuchar. ¿Cómo así se te ocurrió colocar estos códigos QR que nos invita tanto a leer como a escuchar la música que estás investigando? Muy buena pregunta. Este libro, digamos, el proyecto de este libro era para que salga en la pandemia, en el 2021, 2022, ¿no? Cuando recién estábamos comenzando a salir de esta severa cuarentena, que entiendo es una de las cuarentenas más estrictas en el mundo, y también hemos sido uno de los países más devastados por el COVID. Y recuerdo que cada vez que uno iba a un restaurante tenía que usar los QRs para poder ver la carta, ¿no? Y comenzamos a adoptar la tecnología QR, que yo ya la conocía coincidentemente de mis años en China. Unos 3, 4 años antes de la pandemia, todos los pagos, todas las cosas las hacías con el celular a través del QR, así como ahora lo hacemos en Yape. Y me pareció una tecnología bien innovadora porque era la manera más fácil de poder llevar la música al oyente. No se puede escribir, leer o aprender o hablar de música sin escuchar la música. No es como leer un libro sobre historia del arte sin ver ni una sola representación en ninguna ilustración a través del libro. Yo recuerdo que cuando estudiaba música, justamente ahora que me preguntabas,
nosotros en ese entonces, estaba en la universidad, eso era hace casi 20 años atrás, los libros universitarios de música, de etnomusicología, de historia de la música, de jazz, etcétera, venían con CDs, ¿no? Venían con CDs. Y cuando yo empecé ese trabajo hace más de 15 años atrás, mi idea era que el libro vaya acompañado de un CD. Pero ya con todos estos cambios tecnológicos que hemos tenido desde la pandemia en adelante, lo del QR me pareció algo mucho más práctico, porque ya nadie tiene CDs, pues, ¿no? Ni cassettes, ni LPs, ni nada por el estilo. Pero este libro tú te lo llevas y estés donde estés con un celular, puedes escuchar la música. Y no solamente hay música, sino que también hay videos, ¿no? Como hay un video de Chabuca Granda cantando, hay una marinera que la baila Abelardo Vázquez y canta Alicia Maguiña y el Sambo Cabero. Viejo programa con José Durán. Así es, con el maestro José Durán, que también es una fuente de inspiración para la creación de este libro. Dime, para ser más específico, tú empiezas tu libro hablando sobre qué es lo criollo, ¿no? Sí. Entonces, tus investigaciones te llevan a señalar que criollo es algo en el norte de América y es una cosa distinta. Correcto. Después en el Perú. ¿Puedes explicarnos eso? Correcto, de acuerdo. El término de criollo es un término, digamos que su verdadera acepción se ha ido modificando de acuerdo a dónde ha sido usada, ¿no? Por ejemplo, los primeros en usarlo en Iberia van a ser los portugueses, ¿no? Por ejemplo, cuando los portugueses llegan a Cabo Verde, ¿no? Ellos la nombran la primera región, el primer país criollo, ¿no? Porque llegaba gente de África, llegaba gente de Europa y se crea esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de europeo con esclavos que además llegaban de diferentes partes de África porque Cabo Verde estaba deshabitada cuando llegan los portugueses. En Norteamérica el criollo va a ser, sobre todo en Nueva Orleans, en Luisiana, va a ser la mezcla del francés, muchas veces con el africano, a veces con el caribeño. Y esto creo que también es algo que hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de música afro, de qué cosa es la cultura afro. Porque las personas que llegaban de África, ya sea Nueva Orleans y llegaran al Perú, no eran directamente angolanos, congoleses. Eran muchas veces, podía ser podía haber nacido en Portugal o en España y podría haber sido hijo de congolés con angolano, y ese hijo puede haber llegado a Cuba, donde conoció a una mujer de Guinea y tuvieron un hijo que finalmente llega al Perú y esta persona tiene pues un linaje bastante mixto, ¿no? Porque África de por sí es muy diverso. De la misma manera, en el Perú, el término criollo se va a usar para los hijos de los españoles nacidos en el Perú posteriormente, por lo menos así es como lo describe Garcilaso de la Vega. Posteriormente, el término se va a referir para hijos, nietos, descendientes de los españoles nacidos en el Perú, y muchas veces también producto de esta mistura étnica, cultural, racial que era propia de América, ¿no? Muchos de los emancipadores, ¿no?, de América Latina eran sin duda alguna criollos, ¿no? Tú dices finalmente en una parte del libro que el criollo se asimila mucho a la clase media. Esto es ¿por qué? En el Perú, el criollo es clase media. No, yo no creo que el criollo sea clase media necesariamente, porque, por ejemplo, creo que en algún momento del libro lo menciono, ¿no? La música criolla, antes de la reforma agraria y las tradiciones criollas, muchas veces se sostenían no por la clase media ni por las clases populares, sino por las élites ganaderas, los hacendados, ¿no? Que servían como sostén económico para muchas tradiciones criollas, no solamente para la música criolla, pero para las peleas de gallos, las corridas de toros, el caballo de paso, ¿no? Después de la reforma agraria estas cosas cambian. En el siglo XIX, en los 1800, me parece muy interesante el tema del vals, por ejemplo, ¿no? El vals llega al Perú en las primeras décadas del siglo XIX y llega por el vals vienés. La música de Schubert, de Schumann estaba de moda en Europa y a consecuencia de la globalización
a pesar que muchos de estos compositores eran austriacos, alemanes, se había popularizado alrededor de Europa y alrededor del Nuevo Mundo, ¿no? En América. Y en América llega el vals de salón, en hermosos salones de las élites aristocráticas limeñas, que me hacen recordar este hermoso salón de embajadores que tienen en el Palacio de Justicia, donde por lo general la hija o las hijas tocaban piano, tocaban arpa, ¿no? Y era para que los invitados, agasajados, puedan disfrutar de la música en una época que no había Spotify, que no había radio, ¿no? Y eran por lo general las mujeres las que estaban a cargo de la interpretación de estos valses europeos. A lo largo de las décadas, esta música también comienza a llegar a diferentes estratos de la diversa sociedad limeña. Y en los barrios populares, por ejemplo en el Rímac, en Barrios Altos, ¿no? En los barrios que estaban en la periferia del casco histórico de Lima, comienzan a llegar estos valses, pero ahí no tenían los pianos de cola, ni tampoco los pianos verticales, ni siquiera las arpas. Entonces se comienzan a interpretar en la guitarra. Y ya para finales del siglo XIX, la década de 1890, 1900, 1910, 1920, va a salir esta extraordinaria generación de compositores que son la Guardia Vieja, ¿no? Entonces, el vals peruano propiamente es de finales del siglo XIX. Ahí es cuando realmente llega a consolidarse y se genera esta gran generación de compositores peruanos, porque no solo estaba Pinglo, estaba muchísima gente más que componía letras, componía valses, y lamentablemente muchas de las partituras han perdido. Tenemos cancioneros enteros de letras que no sabemos cuáles son las melodías, menos los acordes, ¿no? Pero sabemos que han estado ahí porque están en los cancioneros. Lamentablemente no tenemos suficientes grabaciones. Por ejemplo, las primeras grabaciones de marineras, ¿no? Se graban en Nueva York, no se graban en Perú, con Montes y Manrique. Eso es en el 11, ¿no? Así es, 1910, 1911, más o menos por ahí. Y de hecho, un año antes, la primera Zamacueca, ya no con el nombre de marinera, sino con el nombre de Zamacueca, se va a grabar también en Nueva York, también para Columbia Records, y van a ser dos mexicanos que van a grabar una marinera, una Zamacueca. ¿La Zamacueca exactamente qué es y cómo se va derivando a diferentes partes de América Latina? La Zamacueca es el punto central de la investigación de ese libro y es a lo que el libro le dedica mayor protagonismo. La Zamacueca es un género musical extraordinario que solo pudo haber sucedido en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque a Lima llegaban nuevamente, a consecuencia de la globalización de entonces, llegaban muchas letras. Por ejemplo... Perdón, solo para precisar, Zamacueca igual marinera. Así es, la Zamacueca es la abuela de la marinera, ¿no? Entonces, para finales del siglo XVIII ya llegaban a Lima muchos versos, muchas coplas, muchas seguidillas, ¿no? La copla es una forma estrófica, la seguidilla es otra, que es la base de la marinera. Entonces, por ejemplo, Palmero subió a la palma, o dile a la palmerita que se asome a la ventana que mi amor la solicita. Eso yo lo puedo cantar en cualquier marinera limeña, en cualquier cueca chilena, en cualquier cueca argentina, o samba argentina, o maicito ecuatoriano, o zamacueca suriana de Guerrero mexicana. ¿Por qué? Porque preserva esa forma inamovible. Entonces, si tú empiezas con Palmero subió a la palma, y entras con una melodía que yo nunca en mi vida la he escuchado, pero si tengo el oído lo suficientemente dotado, puedo responder con una seguidilla que probablemente tenga su origen en Aragón, ¿no? En las Islas Canarias, pero que haya llegado hace 200, 300 años al Perú, y te puedo responder con eso y podemos improvisar melodías, versos y demás. Y esta forma abre pasos a la improvisación, al desafío, a la creatividad. En el Perú, hasta el día de hoy, hay cantores, cultores, que todavía practican la marinera de esa manera, porque la marinera es un canto, pero también es una danza de desafío, ¿no? Lamentablemente en Chile, en Argentina, en otros lugares la cantan como si fuera una canción, ¿no? Como si estuviese cantando un vals, por ejemplo. Pero la idea de la Zamacueca es esto, que abre el paso a la improvisación, y eso creo que es una de las cosas maravillosas de Lima. En Lima habían conjuntos de decimistas que improvisaban una décima y retaban a otra persona a improvisar otras. Y si yo retaba
Y si yo empezaba con una décima sobre toros, tú tenías que responder con una décima sobre toros, y así es como se practicaba la zamacueca. Y ya con las tropas independentistas, con las rutas comerciales, ¿no? Para el siglo XIX van a haber barcos que todos los días van a ir del Callao a Valparaíso y viceversa. Ahí vamos a dejarlo un momentito. La música también llega a través de esas rutas. Vamos a hacer un corte de cómo la zamacueca se convierte en chilena y después vuelve a ser la marinera. Hacemos un corte y regresamos. Regresamos, estamos con Erit Kecklin, estamos hablando sobre la jarana en el mundo peruano y nos habíamos quedado, Erit, en los viajes de la zamacueca. En los viajes de la zamacueca, cómo así se convierte en chilena y cómo después vuelve a ser marinera. Correcto. Entonces, así como alguna vez lo dijo el maestro José Durant, Lima era un centro que irradiaba cultura, un crisol que irradiaba cultura al resto de la región, ¿no? Al resto del continente. No hay que olvidar que Lima, por más de 2 siglos, solamente hubieron 2 virreinatos en América: Nueva España, México y el Perú, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Lima era el centro comercial de la América española. Fue, por algún momento, en América del Sur, el punto comercial, tenía el puerto más importante, también era el centro político donde vivió el virrey, era el centro, y por consiguiente, el centro cultural, ¿no? Y a través de estas rutas comerciales que no solamente iban por mar de Perú a Chile o de Perú a Panamá y a Ecuador o a Colombia, sino que también iban por tierra, ¿no? A Argentina, por ejemplo, en el libro cito unos viajeros, unos que iban en caravanas, comerciantes, ¿no? Que iban desde Montevideo hasta Lima, que hacían este viaje y narran también de las músicas que se hacían. Entonces, a través de la globalización y el comercio, yo creo que a veces cuando la gente piensa en globalización, asumimos que la globalización es el comercio o el intercambio de información, ¿no? Como hacer una llamada o mandar un correo electrónico. La globalización es mucho más que eso, porque a través de estas rutas comerciales también se van a transmitir ideas, lenguas, cultura, religión, música, tradiciones, danzas, ideas, tecnología y demás, ¿no? Conocimiento. Entonces la globalización también es eso, y a través de estas rutas comerciales llegaban, así como las coplas llegaron de Canarias y de Aragón, que son el germen, la semilla de la forma estrófica de la marinera limeña, de la zamacueca. Y si nos queremos ir más atrás, podemos decir que estas formas estróficas españolas en realidad tienen su origen con la invasión mora del siglo VIII, ¿no? Cuando llegaron los árabes con su poesía y con todas estas cosas que se formaron sobre todo en el sur de España, en Andalucía. Entonces, a través de la globalización también va a llegar la zamacueca al resto de la región. Y va, al igual que la zamacueca, de un momento a otro cambió de nombre a marinera. En Chile va a cambiar a cueca, en Argentina se conoce como samba o como cueca. En el Perú en un momento se le conoció como chilena, ¿no? Ah, correcto. ¿Por qué? ¿Porque había decaído el gusto por la zamacueca? Tiene un poco que ver con esa afirmación de la cual hablábamos hace un momento, de que en algún momento la música criolla fue percibida como una música de la clase media o las clases populares. De la misma manera que el vals, ¿no? Empieza con este vals europeo que se toca a principios del siglo XIX en los salones de las élites limeñas, y hacia finales del siglo XIX hay un vals popular que se toca con guitarra, que es enteramente criollo, peruano, que es sobre todo absorbido por las clases populares. Algo parecido pasó con la zamacueca. En un inicio la zamacueca era abrazada por las diferentes clases sociales en Lima, pero a lo largo del siglo XIX parece que fue censurada, ¿no? Ricardo Palma, por ejemplo, nos cuenta que
hubo un cardenal que censura la zamacueca, pero también nos habla que en las festividades religiosas hasta los curas bailaban zamacueca, ¿no? Entonces hay una contradicción, y también con los viajeros, también con la gente que lleva mancaes. Manuel Atanasio Fuentes, que vivió en Lima, dice que para mediados, finales del siglo XIX, la zamacueca era censurada, no era apreciada por las clases aristocráticas, pero hay viajeros que dicen que en Amancaes lo bailaban desde los aristócratas hasta los agricultores también las clases. mencionas que rastros de la zamacueca está en Frutos de la Educación de Segura y de Pardo y la Mozamala de Segura, ¿no? Sí, yo creo, y ahí justamente iba eso, habían varios nombres también con los que se le conoce a la marinera, pero probablemente quizás por esta censura que puede haber tenido o menosprecio que puede haber tenido por las élites la zamacueca, y seguramente porque habían otros bailes de moda en Lima ya para entonces, llegaban muchas zamacuecas de Chile, muchas letras, muchas melodías, porque en Chile la zamacueca siempre se abrazó como un baile nacional. Hasta el día de hoy la cueca es el baile nacional en Chile. Entonces, así como a la marinera, como bien has dicho, se le conocía como zamacueca, como mozamala, como samba de cajón, también se le conocía como chilena. Ya para finales del siglo XIX se decía, ¿no? Vamos a bailar una chilena o vamos a escuchar unas chilenas, que en realidad era esta marinera, no esta zamacueca. Entonces, en el contexto de la Guerra del Pacífico, un periodista muy importante de entonces, Abelardo Gamarra, escribe una famosa crónica desde el Cusco que dice: sin necesidad de ningún consejo de ministros y en honor a las tropas marinas lideradas por el vicealmirante Grau, desde hoy día nos olvidamos del nombre mozamala, zamacueca, samba, etc., y mucho menos chilena, y la vamos a rebautizar como marinera, ¿no? Fue este cambio de nombre fue un producto sin duda alguna de la Guerra del Pacífico, ¿no? El baile nacional no se puede llamar chilena. Mira, otro tema interesante que tratas es las referencias que haces a diversas personas que no son peruanas o que son hijos de extranjeros y que tienen, sin embargo, una influencia determinante en la música criolla peruana. Así es. Hablas desde Claudio Rebagliati hasta Boris Ackerman u otras personas que han trabajado la música peruana. Correcto. Y eso es en parte también porque justamente en el libro hablamos de esto. Nosotros no sabemos cómo era la música que se podría haber ejecutado, tocado en el Tahuantinsuyo, ¿no? No tenemos partituras, no tenemos... La memoria oral está sujeta a muchos cambios, ¿no? Así como la globalización. No podemos asumir que la música que se toca en los Andes, en el Perú, el día de hoy, es la misma música que se tocaba en la época del Tahuantinsuyo. No es como decir que la electrónica que se puede escuchar en Alemania el día de hoy es como la música barroca de Johann Sebastian Bach, ¿no? Entonces, la historia de la música limeña empieza de alguna manera con la conquista, porque ahí es cuando van a venir los compositores que van a inmortalizar las composiciones en partitura, que podemos leer una partitura y decir, bueno, la música sonaba así porque así está escrita, ¿no? Y esto empieza con los maestros de capilla, los compositores, sobre todo españoles, que comienzan a llegar a Lima. Entonces, de alguna manera, la primera música peruana escrita en partitura, en realidad es escrita por españoles, ¿no? La música criolla también de alguna manera estuvo sujetos extranjeros porque, por ejemplo, Claudio Rebagliati fue un italiano, ¿no? Que llegó al Perú, tuvo mucho trabajo en lo académico, pero sus zamacuecas son zamacuecas para salón, son arreglos para piano académico de las zamacuecas de entonces. Pero esas son las primeras zamacuecas limeñas que han sido grabadas. Y curiosamente, además a pesar de todos estos arreglos y correcciones, porque él en su álbum sudamericano las escribe como álbum sudamericano, ¿no? Aires populares, arreglados y corregidos para piano. A pesar de eso, podemos ver que muchas de estas melodías todavía están no solamente en marineras limeñas, que se siguen tocando y cantando el día de hoy, pero también en cuecas chilenas, nuevamente lo que reafirma esta tesis de la importante labor que tuvo la globalización en la diseminación de este género, ¿no? De la zamacueca. Eri, ¿y tú te quedas con el himno nacional o con la chicha?
Es una pregunta interesante. Yo creo que Alcedo fue sin duda alguna uno de los músicos más extraordinarios que tuvo el Perú, sobre todo en la época de la independencia. Él fue a Chile. Hay quienes dicen de que la zamacueca también se inserta con fuerza en Chile gracias a que Alcedo, después de la independencia, vive un par de décadas en Chile. Yo creo que el himno nacional es importante, ¿no? Y esto es uno de los temas que hablo en este libro. Y dedico un capítulo entero a hablar sobre los músicos de la independencia, porque hubo un periodo de grandes compositores que se enfrentaron a la dura labor, y artistas y políticos y hombres de Estado, de decir, bueno, ¿qué cosa es la identidad peruana? ¿Qué cosa es la nación peruana? ¿Qué cosa es la nación argentina? ¿Qué cosa es la nación boliviana? Hay que tener en cuenta que nuestros países como repúblicas, como los conocemos el día de hoy, tienen 200 años y muchas de estas personas sí tuvieron esa tarea de crear estos aires nacionales, estos íconos nacionales, estas nuevas ideas, pensamientos, valores, íconos, ¿no?, de lo que era esta nueva nación. Y ahí Alcedo creo que jugó un rol muy importante. Y tan importante como el de Alcedo fue el de Jiménez Abril Tirado, un compositor arequipeño, a quien, a pesar que ese libro trata sobre la música de Lima, no podía dejar de mencionarlo, porque es un compositor que compuso tanta música como Wolfgang Amadeus Mozart. Tiene más de 50 sinfonías, innumerables cuartetos de cuerda, más de 100 obras para guitarra. Y es un compositor que lo conocemos en realidad, curiosamente, gracias a los chilenos, que fueron los primeros en ir a Bolivia, en rescatar su música, ¿no? Otro dato curioso es que los primeros escritos que hay sobre la zamacueca no son por peruanos, son por chilenos que hablan de la zamacueca de Lima, ¿no? Entonces, en alguito de repente hay que reconocer a los chilenos porque han dado a la luz mucha de la extraordinaria música que se hacía en el Perú. Pero sigamos con la chicha. La chicha. ¿No te hubiera gustado tener un himno tan festivo como ese? Podría ser. Yo creo, y es interesante, nuevamente regresando a este periodo de Jiménez Abril Tirado, de José Bernardo Alcedo, estos compositores que tuvieron la dura tarea de encaminar, ¿no?, toda la producción artística, la música, cuál iba a ser la música peruana, cuáles iban a ser nuestras nuevas identidades de estas nuevas nacientes naciones, ¿no? Y yo creo que ahí todavía estas personas que eran los padres de esta nueva nación querían que estas nuevas naciones estén a la par con Europa, ¿no? Nuevamente, el mundo era muy distinto hace 200 años. Entonces trataban de emular las técnicas de orquestación, ¿no? Por eso cuando escuchamos el himno nacional, que en realidad no es el himno nacional que compuso José Bernardo Alcedo, sino el arreglo para orquesta de Rebagliati, a quien usted mencionó, ¿no? Rebagliati era un italiano, ¿no?, que tenía toda la escuela italiana. Entonces cuando escuchamos el himno nacional, pensamos, ¿no?, para alguien que nunca ha escuchado el himno nacional del Perú, probablemente te diga, esto debe ser Rossini o esto debe ser Verdi, porque suena como un compositor italiano propio del siglo XIX, ¿no? Pero en realidad era de un compositor peruano y un arreglo de un compositor italiano que vivió gran parte de su vida en el Perú. Entonces yo creo que estas naciones jóvenes, ¿no?, estas repúblicas nacientes trataban de emular a Europa en muchas cosas. Muchos de ustedes, de los televidentes que son jueces, hombres de letras y de leyes, saben que muchas de nuestras instituciones en la República temprana eran de alguna manera emuladas a las instituciones occidentales, ¿no? Muchas cosas las adquirimos un poco siguiendo la pauta, sobre todo de Europa. Y creo que eso también ocurrió para la música. Y creo que por eso la chicha no se ha dado el lugar quizás que merezca, porque la chicha tiene una letra completamente patriota, ¿no? Es una letra independentista, una letra nacionalista y popular, y que quizás si hoy día la escucháramos con la frecuencia con la que escuchamos el himno nacional, muchos peruanos se sentirían más identificados con la chicha que con el mismo himno nacional. Mira, se nos está acabando el tiempo. ¿Frecuentas centros culturales? Sí, me encantan. No voy con la frecuencia que me gustaría, pero trato de ir sobre todo a los más tradicionales, a los más pequeños. Los más íntimos. Así es. Esos son los que más me gustan. ¿Y el criollo es conservador? ¿O el criollo es también, o puede ser también una persona
rebelde, de un tinte, digamos, político de otra vera? Yo creo que sí, yo creo que hay de todo un poco. Y de todos los partidos y de todas las facciones políticas en las peñas criollas. Yo creo que el criollismo es algo que se ha... Este es uno de los temas que tratamos en el libro, que muchas de esas identidades criollas fueron cambiando en el siglo XX, perdón. A finales del siglo XIX, en la última década, Lima tenía poco más de 100.000 personas. 130 años después, Lima tiene 12, 13 millones de personas, ¿no? Entonces, muchos de estos barrios que hemos mencionado anteriormente, el Rímac, en Barrios Altos, ¿no? En el Cuartel Primero, en Breña, en La Victoria, se fueron de alguna manera descomponiendo, dado el enorme crecimiento demográfico que tenía la ciudad. Entonces, muchos de estos callejones, barrios, cuadras, donde una vez a la semana se juntaban todos los criollos a tocar, y de hecho había un punto a principios del siglo XX donde tú podías decir, ah, no, este guitarrista es de Barrios Altos, este es del Callejón de las Cabezas en el Rímac, porque tenían su propio sonido. Entonces estas redes sociales de músicos, de escultores, se fueron quebrando con el inmenso crecimiento de Lima. Amancaes, en la época de Leguía, dejó de ser un festival de música criolla para pasar a ser un festival de música andina. Y creo que, si bien es cierto que tenemos que rescatar algunas tradiciones y preservarlas, como la marinera limeña, que todavía preserva sus tradiciones y su forma de ser ejecutada, de ser realizada, creo que también hay que abrazar a veces algunos de estos cambios que son producto de la modernidad, de la globalización, ¿no? Como por ejemplo la forma como se baila la marinera. Hay mucha gente que la critica, que ahora todos la bailan juntos o con caballo, pero de alguna manera, nos guste o no, también es una forma de mantenerla viva. Una última pregunta, en 10 segundos. ¿Cuál es tu vals preferido? Eso me lo preguntaste antes de empezar la entrevista y todavía lo sigo pensando. Acá hay un vals hermoso que me gusta. No, quizás no es mi vals favorito como tal, pero tiene una letra que es realmente hermosa y que señala muchas de las cosas y de las tradiciones limeñas, ¿no? Que es el vals sobre Lima está de fiesta, la canción criolla se vista de gala. Acuarela criolla. Me parece un vals muy bonito y es el primero que lo pongo en el libro porque creo que ilustra bastante bien lo que son las tradiciones criollas, pero si me das la oportunidad de elegir un compositor, yo diría que Chabuca Granda y Felipe Pinlo, definitivamente, ¿no? Y si hablamos de marineras, las muchas marineras que grabó Ascuez, que fue probablemente el responsable que el día de hoy la marinera en el Perú, en Lima, se haya mantenido intangible, preservada de la manera más cuidadosa, purista y con el mayor respeto que no sucedió en los otros lugares donde la Zamacueca dejó nietos, sobrinos nietos, hijos, gracias a estas rutas comerciales y esta globalización que hubo en la región. Yo te diré que me gustan dos, dos sobre todo, ¿no? Alejandro Villanueva y tu voz, de Juan Gonzalo Rosa. Extraordinarios los dos. Muy bien. Eric, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Seguramente tendremos otra reunión. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Esto ha sido Perspectiva. Nos encontramos la próxima semana.